¿cuáles han sido pues los beneficios o pues como estos nuevos instrumentos que tenemos en la clínica al estudiar un idioma? En este caso, Felipe y yo coincidimos que estudiamos francés, con el maestro César, Shout out. el más grande. Los beneficios o instrumentos que podemos utilizar en nuestra clínica como psicoanalistas. Creo que hay un preámbulo de esto también, Alonso, que también te lo he dicho, que es como una teoría que es: el psicoanálisis solamente pudo haber sido pensado en alemán. Claro. Sí, por el nivel de estructuración de la lengua. No tiene nada que ver con algo racista ni nada de eso, obviamente. Estamos en el siglo XXI. Sino que simplemente porque el alemán está... También tuvimos la oportunidad de estudiar alemán con Estudiar un César. poco alemán. Y el alemán tiene una estructuración muy diferente a las lenguas latinas que normalmente nosotros construimos para adelante, ¿no? Sujeto, verbo, predicado. Claro. El alemán no, el alemán cambia. Entonces, a la hora de hablarlo o de estructurar una idea, tú tienes que pensar dónde colocar cada elemento. Y la filosofía alemana creo que tiene mucho eso, de que es muy compleja y está muy estructurada, y grandes ideas en Occidente nacen de ahí simplemente por la forma en cómo fueron pensadas. Claro. Y las lenguas latinas, bueno, pues tienen otras cualidades que ahora vamos a abordar. Que a mí, o sea, de la estructura del idioma alemán también me ha volado como la mente el hecho de lo masculino, lo femenino, lo plural y lo neutro. Y lo neutro, total. O sea, como que dentro del registro del lenguaje hay una composición de letras que indican un aspecto sin género, neutro. Y pues es como esta lucha por la inclusión, el lenguaje inclusivo, ¿no? Y que un idioma alemán bastante antiguo ya consideraba esta parte de lo que no puede ser ni masculino ni femenino, sino como algo neutro dentro de su estructura del lenguaje. Claro, una tercera opción para esta dualidad. Pero bueno, justo llevo un par de semanas pensando algo, Alonso, que creo que tiene sentido, que es esto del verbo faire en francés, que significa hacer. Hacer. Pero en la lengua francesa lo usan como para... También puede tener otros significados y dar puntapié a otras ideas. Claro. Pero la que más me llama la atención en estos momentos es faire confiance, que significa hacer confianza. Claro. Que es una invitación, ¿cómo lo decimos nosotros? Tenme confianza. Uh-huh. Sí, o sea... No me tiene confianza. Usamos el verbo tener. Tener. ¿No? En francés sería avoir, pero ellos no usan avoir. Usamos. Es faire. Es un acto que se hace. Claro. Entonces, me llama mucho la atención como posición enunciativa, que es diferente al tener confianza. Y en ese sentido, en el castellano, el tener confianza iría más por la beta del psicoanálisis, que es el lado de la apuesta y el lado de la no garantía. Claro. Y de la construcción. Uh-huh. O sea, como de lo activo que podría ser el verbo hacer. O sea, cuando algo se hace, digamos, como implica un cierto nivel de esfuerzo o de acción. Sí. ¿No? Y que esta es la pregunta inicial, ¿no? O sea, ¿cuáles son los beneficios de estudiar otro idioma para la escucha clínica? O sea, el tema de que si no te hubieras dado cuenta que en francés se dice faire confiance, quizá hubiese sido imposible plantearnos esta disyuntiva. Le encontré un giro que ahora me vas a decir qué piensas, que es que incluso el hacer confianza, como lo dicen en Francia, o lo dicen los franceses o las personas que hablan francés, tiene un giro reparatorio. Claro. O sea, no me tengas confianza de antemano, hazme confianza. Sí, o sea, y si algún día te la fallé, vuelve a hacerme confianza. Claro, se puede reparar, digamos, se puede rehacer, refer. Exactamente, no es confíe ciegamente. Y claro, en ese sentido es como el tenerme confianza, o sea, cuando hablamos así, como tenerle confianza a alguien es, ¿por qué le tengo que tener confianza a alguien si no ha hecho nada para yo otorgársela? Pero incluso es de mala Latinoamérica educación. Es como si está mal no confiar. Exacto, es de mala educación. ¿No? Incluso. Es de mala educación desconfiar. Sí. ¿Cómo vas a desconfiar? Y en México hay que desconfiar de las personas, y quizá no sé si en todo el mundo, pero si planteamos esta otra lógica de tenle confianza a alguien que haga algo por obtenerla, es más
como sostenible. Sí, 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 es mal visto no ser, es mal visto ser desconfiado en Latinoamérica. Y que ahí hay otra nota cultural, que en Europa, bueno, ambos tenemos la posibilidad, o tuvimos la oportunidad más bien, la oportunidad de conocer Francia, que está como, bueno, o París, no sé, que está esta como idea de el europeo o el parisino como mal educado, Claro. como el cliché, ¿no? Y yo me daba cuenta y también le comentaba a César, a nuestro maestro de francés, que no es que sean maleducados, sino es que simplemente el límite entre la mala educación y el asunto que nos convoca está muy bien trazado. No se trata de ser maleducado, sino se trata de... es hasta aquí, Claro. ¿no? Y acá a veces es mal visto el no dar de más, o bueno, nuestra cultura latina, siento yo, sobre todo en México, en Sí, Chile a lo mejor difiere un poco, pero aún así somos latinos, es muy de recibir al otro, claro. ¿sí? Y de involucrarnos a veces incluso de más. Y pareciera que el idioma, y más que una nota cultural, el idioma a veces viene a trazar el hecho de, es hasta acá esto, no me tengas, sino hagamos algo. Claro. Sí, ¿Sí? como marcan ciertos límites. O sea, de hecho, aquí en Latinoamérica la gente te dice, no me hables de usted, háblame de tú. Háblame de tú. Allá no, allá tienes que Ahí, hablar de usted. o sea, lo que tengo entendido es como que a veces es una como incomodidad, ¿no? Es como, ¿por qué me hablas de tú si no me tienes confianza? Claro, Si no hay confianza entre nosotros, si no hemos hecho nada como para tutearnos, ¿no? sí. Como para bajarnos a ese nivel informal del lenguaje que marca ciertos límites, como lo planteas. También, bueno, estudiar francés en la escucha clínica, pues a mí también en lo personal me ha servido el planteamiento que hace Lacan en el Estadio del Espejo de la diferencia entre el je y el moi. Y bueno, esta idea de que en francés hay tres yos, o sea, se Los puede niveles del yo. articular Sí, sí. en tres formas distintas o se escriben de manera distinta y implican cosas distintas. Como, bueno, esto ya un poco más teórico, pero en francés lo que utiliza Lacan para construir la teoría del estadio del espejo es decir que el je, el pronombre, implica una categoría más del sujeto del inconsciente que del yo de la conciencia, Claro. como decir quién soy, qué me gusta y como esta articulación gramatical o del lenguaje permite postular otras cosas sobre el inconsciente o el deseo. La posición enunciativa. Una posición, ajá, porque una cosa, o sea, justo como hacer esta, pues está un poco revuelto, sí, tendríamos que La esquematizar, diferenciación, sí, ajá. sí. Pero como comentario, o sea, en la clínica me ayuda para saber que cuando alguien me cuenta algo, una cosa es lo que dice, otra cosa es cómo lo dice y para quién se lo dice y ¿Dónde se ubica? dónde se ubica mientras lo dice, ¿no? Exactamente, Como exactamente. hay algo ahí del deseo del inconsciente que en español no se puede escuchar, en cierto sentido, no se puede escribir, perdón, pero se puede escuchar, no se Sí, puede escribir. sí, sí, sí. Y en ese sentido entonces también Lacan, o sea, si pensábamos que el psicoanálisis pudo haber sido formulado en lengua alemana, Lacan le da un tiro diferente Ujú, y un retour, como él dice, porque él lo piensa en lengua francesa claro. y cambia total, y es otro Sí, psicoanálisis sí, sí, totalmente sí. distinto. ¿No? O sea, el francés como idioma hace del psicoanálisis otra clínica, más allá del genio, obviamente, Lacan, ¿no? O sea, el Claro. tipo genio. Por las puras condiciones del lenguaje. Por las puras condiciones del lenguaje, Ujú. exactamente. O sea, ya más allá de todo lo que ya estudió para hacerlo, pero el lenguaje mismo le permitía, por ejemplo, hacer estos juegos de palabras. Los neologismos de Sí, Lacan. sí, sí. Sí. Los lapsus son diferentes. Claro. ¿Cómo será un lapsus? Bueno, en español tenemos muchos lapsus, ¿no? O sea, sabemos más o menos los lapsus comunes o los que tendemos, pero en francés o en alemán. Bueno, el chiste y la relación con los chistes que leemos en Freud, a mí se me hacen aburridos, no solamente por un contexto No dan de risa. época, sino también por un tema de lenguaje, Sí, no dan ¿no? risa porque lo que te da risa es como el slang. O sea, lo Ujú. que te daría risa es saber esa palabra de... Exactamente, exactamente. Pero bueno, Y bueno, también como Lacan en la premisa de su obra o en algunas ideas que se repiten mucho es como la del inconsciente está estructurado como un lenguaje. mm,
Entonces remitirnos como profesionistas psicoanalistas o agentes de la salud mental en estudiar en qué consiste el lenguaje, quizá no una cuestión como de ser políglotas, pero sí creo que si a mí me dieran la posibilidad de decir qué materia tiene que ser en la Facultad de Psicología, tendría que ser francés o alemán, como Francés o César alemán. siempre me lo ha dicho. De hecho, esa idea de él, es Sí. su, Aprenda alemán, su sobre idea todo. política Sí. de la facultad, ¿no? Como en Sí, ese sí, sí. sentido. Pero en francés hay varias configuraciones de vocales y consonantes que cuando se escriben esas configuraciones, algunas o sea, no se pronuncian y otras se pronuncian. Entonces, como no te puedes guiar de cómo se escucha. O sea, es como que en francés todo se escucha igual. O sea, la E se puede escuchar de muchas maneras. Y se escribe totalmente Y se distinto. escriben todas totalmente Sí. diferentes. Igual creo que tiene que ver eso con el discurso de los pacientes. O sea, hay Sí. cosas que las escuchamos igual porque son las palabras que conocemos, pero para cada persona se escriben diferente. Totalmente. Como en una... Como, de hecho, ahorita que me decías de que, bueno, di algo de Popper, Sí. él planteaba esta idea de como que la conciencia se forma con datos como si fuera una computadora. Ujú. O sea, que hubo unas conferencias en California y algo así decía alguien que la conciencia es como letras y así como... Muy cognitivista. Ajá, ¿no? ajá. Y bueno, eso es como el lenguaje, al final es como la vía de poder saber si estamos en el mismo canal o si estamos Sí. como tratando de aproximarnos a algo, ¿no? Como esta lógica del entendimiento. Y ahí tal vez está la diferencia entre otro concepto lacaniano que no vamos a adentrar mucho, pero la diferencia entre el lenguaje y la lengua. Lenguaje como, bueno, y después la lingüística, Claro. como esta estructura de las palabras y del idioma y de cómo es hablar bien y cómo se conjuga tal y demás, Claro. y después la lengua que es la que nos habita, Claro. o la que nosotros habitamos, ¿no? Y la lengua que nos habita tiene cierta autonomía. Exactamente, nos habla. Claro, sí, Nos habla a nosotros. En realidad, Sí. o sea, uno no es capaz de decir o escuchar una palabra que no conozca. Ujú. Tiene que haber como un cierto símbolo. Sí, Que, sí, sí. que igual cuando los pacientes se recuestan en el diván, nosotros hacemos un ejercicio parecido a esto, o sea, como a descifrar la forma en que va articulando ciertas oraciones y van produciendo cierto sentido, sufrimiento, placer, y ya lo teorizas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, ese es nuestro como pequeños pensamientos hasta ahora, de rápidos pensamientos sobre lo que estamos estudiando muy contemporáneo. Bueno, ya llevamos tiempo estudiándolo, pero vienen cayendo cosas. Y vienen y van a caer más. Van a caer más. Pero a ver, Chao. tú